tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la tercera actividad síncrona correspondiente a la unidad 2. En la unidad curricular, presentación de la información financiera en el trimestre 2025-2. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Antes de entrar en materia, es importante señalar que la participación de ustedes es como bien lo dije antes, es importante. ¿Por qué? Porque por medio de su participación usted va a aclarar las ideas pertinentes y eso va a generar que su trabajo sea realizado de forma exitosa. Y como recomendación les doy que por favor lean bien las indicaciones, porque muchas veces no leen las indicaciones de la forma correcta y entonces no realizan los pasos que uno les está solicitando en las indicaciones. Adicional a ello, muchas veces se equivocan y mandan trabajos que no son del docente que les está impartiendo la materia o en su defecto trabajos de otras asignaturas, lo que genera que entonces uno les ponga, digamos, que no aplica lo que usted mandó porque no corresponde a la unidad curricular que ustedes están viendo. Entonces, les pido por favor que tomen en consideración todas las indicaciones que uno le da y adicional a ello, identifiquen el archivo, porque ustedes muchas veces colocan actividad evaluativa 3 a nombre de quién y son varios participantes. Entonces, cuando uno las baja, todas son actividad evaluativa. Colóquenle, por favor, actividad evaluativa, le colocan su nombre y su número de cédula para que sea más fácil identificarla. O en su defecto, si usted no realizó la portada, por lo menos uno pueda saber quién fue que realizó el trabajo. Partiendo de esas pequeñas recomendaciones que les estoy señalando, en esta unidad vamos a hablar de lo que es estado de cambios del patrimonio, que no es más que un reporte financiero o es un estado financiero que refleja la evolución financiera de la empresa para sus propietarios. Fíjense que es un documento clave para la transparencia y la toma de decisiones de la organización y entenderlo es esencial para cualquier organización. Y en el caso de ustedes, entenderlo va a dar como resultado que el análisis que usted vaya a realizar en este proceso sea acorde con las cifras que le están dando los estados financieros. Cuando hablamos del estado de cambios del patrimonio, estamos hablando que es un reporte crucial. ¿Por qué es crucial? Porque en él se detallan todas las variaciones que tiene el patrimonio de una entidad. Adicional a ello, expresa dentro de ese estado financiero que usted está realizando, muestra los movimientos entre activos, pasivos y capital contable. Recuerden que cuando estamos hablando de capital contable, estamos hablando de todas las cuentas que conforman el patrimonio, que más adelante les explicaré cada una de ellas en detalle. Adicional a ello, se debe utilizar la normativa correspondiente. En este caso es fundamental que se lean las NIC, sobre todo la NIC 1, que proporciona, digamos, una visión general de cómo se conforma el estado de cambios del patrimonio. Cuando hablamos de los componentes claves del patrimonio, ¿de qué estamos hablando? Primero que nada, del capital social. Recuerden que cuando una empresa inicia operaciones, tiene un registro mercantil y ese registro mercantil que usted realiza para iniciar la empresa tiene un capital social. El capital social, lógicamente, está conformado por los socios que integran la organización y adicional a ello, dentro de ese capital social, primeramente tienen el aporte cuando
se inscribe la empresa en el registro mercantil y posteriormente puede ser ese capital incrementado, lo que significa que se va a incrementar el patrimonio y el aporte de los socios que están en esa junta directiva. Luego tenemos otro componente clave que tiene que ver con las reservas. Cuando hablamos de reserva, estamos hablando de las ganancias retenidas. Adicional a ello, también estamos hablando de una reserva legal que está establecida en el Código de Comercio, que representa un valor y debe tener concordancia con el capital social. Por ejemplo, si ustedes hacen un ejercicio donde ustedes ven que ese capital social, la reserva no está acorde a lo que señala el Código de Comercio, cuando ustedes haga el análisis de esa, digamos, de ese componente o de esa partida, usted lo debe señalar. Adicional a ello, tenemos lo que son los resultados acumulados, que no son más sino las ganancias o pérdidas de los ejercicios anteriores que nos han sido distribuidas. Cuando hablamos de que no han sido distribuidas, estamos hablando, si fue una ganancia, de que esas utilidades no han sido repartidas a los socios. Lógicamente, el resultado del ejercicio. ¿Dónde está establecido el resultado del ejercicio? En el estado de resultados. Y recuerden que ese resultado del ejercicio se traspasa al estado de situación financiera y conforma el patrimonio, que puede ser una utilidad o en su defecto puede ser también una pérdida. Otros resultados integrales es de repente si hay una revalorización de algún activo, de algún instrumento financiero, eso forma parte también del patrimonio. Entonces, por eso es importante de que ustedes conozcan qué cuentas conforman el patrimonio de una organización o de una institución para que cuando ustedes vayan a hacer el análisis de esas cuentas, las hagan de forma individualizada, interrelacionando cada una de ellas en lo que ustedes vayan a plantear de acuerdo a las cifras que se estén manejando allí. Posteriormente tenemos en ese caso los cambios que se pueden producir en el patrimonio en un momento dado. Se tiene lo que es la utilidad o pérdida neta que tiene que ver con las actividades propias de las operaciones que realiza la empresa, por ejemplo, en el estado de resultados. Si hubo una utilidad, repercute directamente sobre el estado de situación financiera y sobre los aportes o digamos, el manejo de las cuentas a todo lo largo de un periodo fiscal. Si se tuvo una pérdida, también implica una disminución de ese patrimonio, independientemente de que a nivel financiero una pérdida no significa que la empresa está quebrada, pero en su defecto afecta las operaciones de ese ejercicio fiscal. Otro de los cambios que se deben tomar en consideración en el estado de cambios del patrimonio tiene que ver con la distribución de dividendos. Cuando hablamos de la distribución de dividendos, significa que esa utilidad del ejercicio, lógicamente, tiene que haber habido una utilidad para poderlo señalar. Se decide decretar dividendos que pueden ser X cantidad de, porque eso va a depender del tipo de organización y cómo realizan los decretos de dividendos. Entonces, en ese caso, esa distribución de esos dividendos, de esa utilidad de repente no distribuida, también va a afectar el estado de cambios del patrimonio. Por ejemplo, si la empresa participa en lo que puede vender acciones para generar, digamos, una mayor liquidez de la empresa o cambios en el capital social por medio de emisión de nuevas acciones para hacer un incremento, eso también afecta el patrimonio. Lógicamente, las aportaciones de los socios, porque los socios, por ejemplo, si se hace una distribución de dividendos y se decide incrementar el capital con
inyección de dinero aportado por los socios, también se puede realizar, pero todo ello va a afectar esa, ese estado de cambios del patrimonio tan importante como estado financiero, que al cierre del ejercicio fiscal, a la hora de que la organización se le realice una auditoría, los estados financieros que se reflejan en esa auditoría, ¿cuáles son? Siempre van a ser el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de flujo del efectivo y el estado de cambios del patrimonio. Y a cada uno de esos estados financieros se le realiza un análisis de acuerdo a los movimientos que hayan tenido las cuentas. En el caso de los cambios que también pueden afectar el patrimonio, tenemos las revaluaciones de activos que impactan directamente el patrimonio y los ajustes contables por correcciones que afectan ejercicios anteriores. Con esta parte debemos tener mucho cuidado porque tenemos una parte impositiva, una parte tributaria, que cuando hay ese tipo de ajustes contables por correcciones que afectan los ejercicios anteriores, usualmente la administración tributaria le mete mucho la lupa a esas cifras. Cuando vemos por qué es importante para una organización conocer el estado de cambios del patrimonio. Como ustedes lo pueden observar, ahí se evidencia lo que es la transparencia financiera, porque detalla la acumulación, la distribución de valor para los inversores, se verifica lo que es la salud financiera, la cual no es más que la capacidad que tiene la empresa para retener las ganancias a corto, a mediano o a largo plazo. Lógicamente, en ese estado de cambios del patrimonio se puede evidenciar el historial de los dividendos que se han decretado y cuáles han sido las políticas que a lo largo del tiempo la empresa ha llevado a cabo, la gestión del capital, que evalúa la eficacia en el uso de los recursos de los accionistas, porque recuerden que cuando estamos hablando de las empresas privadas, los socios por cada aporte, por cada bolívar que invierten en una organización, esperan recibir una ganancia que de alguna manera maximice la inversión que realizaron. Lógicamente, el cumplimiento normativo de cómo debe ser realizado, porque usualmente estos estados financieros que les mencioné anteriormente van a servir de, digamos, de base o van a ser suministrados a terceros. Que los terceros, ¿quiénes podrían ser? La misma junta directiva, en ese caso la solicitud de un préstamo, de repente si se tienen proveedores que soliciten los estados financieros para ver la salud financiera de la empresa, también se le presentan todos los estados financieros, o sea que siempre el estado de cambios del patrimonio es importante porque va a medir de alguna manera la salud financiera de la empresa desde el punto de vista de lo que tiene la organización como patrimonio. En el caso de quién utiliza esa información, es más o menos lo que les expliqué anteriormente, porque fíjense que primera instancia los inversionistas. Cuando hablamos de inversionistas, son los socios y en ese caso, si esta organización cotiza en la bolsa de valores, las personas que van a invertir en la empresa con los estados financieros, evalúan la rentabilidad, las políticas de dividendo y el valor patrimonial que tiene esa organización en el mercado basado en las cifras que se presentan en el estado de cambios del patrimonio. Asimismo, tenemos a la parte administrativa, porque por medio de este estado financiero se pueden tomar decisiones de inversión, financiación y distribución. Adicional a ello, si es necesario aumentar el capital para tener una mayor solidez desde el punto de vista económico, porque muchas veces hay empresas que tienen un capital social muy bajo a pesar de que tienen ganancias
no hacen incrementos de capital frecuentemente y a la hora de solicitar en una institución financiera un préstamo, por esos detalles que de repente son significativos, le puede ser negado un préstamo. En el caso de los acreedores, porque se evidencia allí la solvencia y la estabilidad patrimonial que tiene esa organización. Los analistas financieros, porque en ese caso esos analistas financieros eh, pueden valorar y recomendar a la empresa inversiones a corto y mediano plazo que puedan generar mayores beneficios a la organización. Y lógicamente siempre tiene que haber una parte reguladora que tiene que ver con la correcta aplicación de los principios de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, el que sea transparente la información que se maneje en los distintos estados financieros que debe realizar la organización usualmente al cierre del ejercicio. También tenemos, acá les traje a colación un ejemplo sencillo de eh, cómo se realiza el estado de cambios del patrimonio. Fíjense una cosa, jóvenes. Ustedes deben, ¿de dónde sacan la información? La información la sacan del estado de resultados. En el estado de resultados se refleja lógicamente la utilidad o la pérdida del ejercicio y esa utilidad o pérdida del ejercicio va a ser trasladada al estado de situación financiera. Cuando ustedes van a hacer el estado de cambios del patrimonio, ¿qué es lo que deben tomar en consideración? Primero, si se va a realizar la comparación de 2 años en, en un periodo determinado, en ese caso usted va a colocar, primero que nada, el capital social. Si este capital social de un año a otro tuvo algún movimiento, un incremento o una disminución, usted lo va a reflejar como se evidencia allí en el cuadro. Fíjense que ustedes tienen ahí un capital inicial de 100.000 bolívares y tuvo el movimiento que tuvo en el siguiente año fiscal fue un incremento de 10.000 bolívares. Eso da como resultado un saldo final de 110.000 bolívares. En el caso de la reserva legal, también esa reserva sufrió un incremento y se refleja ese incremento en el estado de cambio del patrimonio y se hace una sumatoria o en su defecto, si hubo una disminución también. En el caso se coloca lógicamente el resultado del ejercicio, porque eso afecta, esa es una de las cuentas que se manejan a nivel patrimonial. Si se decretaron dividendos, esos dividendos lógicamente van a generar una disminución de lo que es el patrimonio. Y si existe una aportación de los socios adicional a ese capital, también se va a reflejar. Y cualquier otros ajustes que hubiesen haber ustedes colocarlo, como los que expliqué anteriormente, que es si hay una revalorización de los activos o o en su defecto en Venezuela que hemos sufrido variadas reconversiones monetarias que han afectado el patrimonio de las organizaciones y eso ha traído como consecuencia que, como quien dice, sea una ecuación sin qua non, que haya un incremento del capital social motivado a esto. Fíjense acá, en ese total patrimonio neto no es más que digamos, la sumatoria. La sumatoria que a usted le dé de forma vertical va a ser la misma que le dé de forma horizontal. O sea, la sumatoria siempre les va a dar lo mismo porque se sobreentiende que usted comienza con unos saldos iniciales, existen unos movimientos que en ese caso pueden ser incrementos o disminuciones, posteriormente usted va a tener unos saldos finales y el resultado se sobreentiende que debe ser exactamente
exactamente igual a lo que usted refleja en el estado de situación financiera. Ustedes muchas veces cuando hacen el ejercicio, de repente colocan el saldo que colocan al final del estado de cambios del patrimonio, no tiene nada que ver con lo que ustedes colocaron en el estado de situación financiera. ¿Por qué causa? No trasladaron la ganancia del ejercicio o trasladaron mal la cifra. Entonces, esos detallitos hay que cuidarlos. Cuando usted no le cuadra el estado de cambios del patrimonio con lo que usted tiene reflejado en el estado de situación financiera, es porque existen debilidades en lo que usted en las cifras que usted colocó en el estado financiero. Y por ende, lógicamente, va a generar que usted tenga discrepancias entre lo que refleja el estado de situación financiera y lo que refleja el estado de cambios del patrimonio. Y por ende, si usted va a hacer un análisis de los movimientos de las cuentas que se reflejaron en el estado de cambios del patrimonio, lógicamente no van a coincidir con las que usted tiene en el estado de situación financiera. Es por eso que es importante que ustedes siempre chequeen el saldo que usted les da. Y cuando esa cifra presenta inconsistencia en relación al otro estado financiero, ustedes deben chequear qué es lo que les hace falta, qué es lo que no colocaron, qué es lo que no les cuadró. Porque muchas veces esas son las debilidades que ustedes tienen en cuanto a lo que es el manejo del análisis de la información que refleja el estado del cambio del patrimonio. Por otro lado, muchas veces, en la medida de lo posible, tienen que apropiarse del discurso, apropiarse del lenguaje y hacerlo. No importa que sea de forma sencilla, pero manteniendo un lenguaje técnico. Porque también pasa que muchas veces nos copiamos la información de Internet y no es coincidente el discurso que usted coloca en relación al manejo de las cifras que usted reflejó en el estado de cambio del patrimonio. Entonces, hasta para eso tienen que ser cuidadosos de cómo generan el discurso escrito cuando hagan el análisis del estado de cambio del patrimonio, porque es una parte muy importante porque las cifras nos hablan, las cifras nos dicen algo y ustedes como futuros contadores o futuros administradores deben tener un dominio de los escenarios que se manejan tanto a nivel contable como a nivel administrativo. En ese sentido, se considera que el patrimonio refleja de alguna manera la información que le va a servir como base a la organización para generar una estrategia. Fíjense que acá dice más que números. Entonces, que la información que se refleja en los estados financieros, y en este caso el que estamos analizando es el estado de cambios del patrimonio, es un indicador que de alguna manera nos señala a nosotros cuál es el valor y la gestión que tiene la empresa en sus distintos procesos. Adicional a ello, ese reflejo de valor da como base a la organización, a la junta directiva o a los asesores que tenga la organización en un valor que en ese caso va a generar decisiones estratégicas para maximizar la ganancia de la empresa. Maximizar el valor que tiene la empresa en el mercado de acuerdo al sector al cual pertenece. Maximizar en ese caso digamos, la liquidez y la rentabilidad que tiene la empresa. Porque recuerden que cualquier empresa se, se decide, digamos, registrarla para generar un aporte a los socios que pusieron el dinero dentro de lo que es la organización. Nadie va a formar una empresa para perder, siempre va a ser para ganar. Y en la medida de que exista transparencia en la información financiera que se maneje, en esa medida va a ser más fácil tomar, como bien lo dice allí, decisiones informadas, o sea, que las decisiones que se tomen en una organización estén basadas en la realidad
que nos reflejan los números. Para, para finalizar, fíjense que en este caso se puede concluir en cuanto a lo que es el estado de cambios del patrimonio, que es un estado financiero importante, que debe ser realizado de acuerdo a las cifras que se manejan a nivel contable, porque este estado financiero le va a generar valor a la empresa y a los socios que aportaron el dinero para formar la organización. Entonces, jóvenes, es importante que ustedes, en la medida de lo posible, tomen en consideración las cifras que se manejan en el estado de resultados para trasladarla al estado de situación financiera y que la sumatoria de las cuentas que se manejan en el patrimonio sean un reflejo fiel en el estado financiero que usted va a realizar, que sea coincidente, que no existan discrepancias, para evitar en ese caso que usted realice un análisis basado en una información que no es la correcta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.